es todo un privilegio y es un honor que en este Data Forum 2025 nos acompañe una figura de tanto renombre y peso en este ámbito en el que nos encontramos. Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, será quien nos ponga un poco de luz en la importancia que tiene el dato para la Fiscalía del Estado. Les pido, por favor, un fortísimo aplauso. Buenos días a todas y a todos. Bueno, es un honor auténtico y no sé si tengo el peso suficiente para soportar la impresión que da, en primer lugar, este Data Forum. Es el forum, el anfiteatro es impresionante. Y quiero comenzar agradeciendo, que es lo que procede, en primer lugar, la invitación por parte del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Y también, entender este Data Forum como una plataforma que nos permite a quienes estamos al frente o representamos a las administraciones compartir experiencias. No, lo mío, como he dicho, Argelia, charla motivadora, no sé si es, pero sí intentar compartir algunas de las experiencias de la Fiscalía Española. La primera, y tiene mucho que ver con ese saludo protocolario que se suele hacer a las autoridades cuando uno empieza un discurso, es ver el impresionante elenco de autoridades que hay, que tiene su significado. Tiene un significado absoluto. En primer lugar, el secretario de Estado de Justicia, que es quien provee de servicios, pero hace muchas más cosas, de servicios digitales. La justicia no se puede entender como el campo de unos pocos o de unas pocas, como el territorio exclusivamente de los jueces. La justicia, que somos todos, como dice la Constitución, la justicia es también el terreno donde la interoperabilidad, es decir, la cooperación entre todas las administraciones se ve presente. Por eso agradezco tanto, y más un salmantino como yo, que está en el Reino de León, la presencia del alcalde de León, demostrando también cómo las instituciones podemos cooperar entre nosotros, el delegado del Gobierno, el director general de Transformación Digital. Y en el campo de la justicia, por supuesto, el Consejo, a través de su vocal, de Argelia Queralt, la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, y todos los que nos encontramos aquí. En este foro, que es un foro también universitario y académico, y en el que la presencia de la rectora le da esa impronta también, de la necesidad de comunicación que existe entre quienes ejercemos el derecho de manera práctica y quienes tienen la obligación de aprenderlo y de enseñarnos a los prácticos del derecho los caminos que tenemos al final que transitar. Y no puedo olvidarme de agradecer, como no puede ser menos, a mis compañeros de Fiscalía, de la Fiscalía General del Estado y de otros órganos de la propia Fiscalía que están aquí presentes y que, de alguna manera visualizan esta presencia de la Fiscalía en lo digital. Es difícil cada vez más distinguir lo digital de lo ordinario. Cada vez es más complicado hablar de nuestro trabajo sin que todo lo que tiene que ver con la digitalización de la justicia, con un proceso de transformación tecnológica que tiene este país en general, pero que tiene la justicia en particular, se halle presente. Ya cualquier cosa es digital, cualquier instrumento, todo lo que desarrollamos, todo lo que somos, se mueve en el mundo digital. Y quizá, y me van a perdonar la arrogancia, la Fiscalía Española sí es un observatorio privilegiado en el sentido de que en todo el territorio del Estado, digamos también en todas las escalas del territorio del Estado, es capaz de echar una mirada profunda y quizá diferente sobre la digitalización en nuestro país. Quizás sea en el ámbito penal donde más resonancia tenga la intervención de la Fiscalía, pero nos ha permitido de un tiempo a esta parte, desde que se inician los primeros tránsitos de ese papel, de esa justicia decimonónica que solo venía en los rollos cosidos de los procedimientos, hasta la actual transformación que, como digo, ya nadie discute porque la tenemos todos encima de la mesa. Han pasado los tiempos en los que nos planteábamos la discusión de si, ¿qué hacemos? ¿Vamos al expediente digital? ¿Decimos que sí cuando nos propongan determinadas reformas? Eso ha pasado a la historia. Estamos ya y estamos en un futuro, seguramente un futuro imperfecto, pero un futuro que nos llena también de posibilidades. Y el futuro,
como no puede ser de otra manera, para quienes somos administración, servidores públicos, parte de la justicia, el futuro solo es uno, es servir a los ciudadanos. Ninguna administración pública, ninguna institución del Estado, ningún órgano constitucional tiene sentido si no es por una vocación de servicio público, porque estamos aquí para servir a la ciudadanía, no estamos para satisfacernos a nosotros mismos ni para hablar solamente de nuestros problemas, estamos para resolver los de los demás. Ese es el sentido profundo de la justicia. Y igual que hay muchos operadores jurídicos que utilizan muchas herramientas, la Fiscalía, como digo, tiene esa posibilidad por su característica, no porque seamos más listos o menos listos, más formados o menos formados, sino porque la estructura propia de una institución como es la Fiscalía Española permite que esa institución, que se extiende por todo el Estado, que llega a todos los lugares del Estado español, quizás sea la institución que tenga esa capacidad de implantación en todo el territorio, en cualquier lugar, desde Ferrol a Cádiz, desde Coruña hasta Almería, esa capacidad de conocer lo que ocurre en el territorio en cada uno de los lugares de España en tiempo real. Una estructura organizativa que cumple con el mapa político del Estado, con los territorios, las provincias, las comunidades autónomas y también una centralidad de órganos centrales. Pero no de una manera, vamos a decirlo así, dispersa por independiente y necesaria que tienen los jueces, aunque tengan el Consejo General del Poder Judicial, sino como una estructura orgánica que se alimenta en todos sus escalones de lo que le va contando el territorio. Por eso esa visión privilegiada nos permite observar como espectadores, a veces como protagonistas y a veces como peticionarios, los fenómenos de transformación digital de este país, que son muchos y son muy importantes. Y quiero comenzar hablando del dato, el dato del que aquí se habla y se hablará muchísimo. Pero sí quiero poner de manifiesto la importancia del dato. Seguro que lo ha dicho mucha gente antes que yo, no solo el dato, sino la calidad del dato. No solo el dato, sino el fin del dato. Y no solo el dato, sino para qué queremos el dato. En los procesos de digitalización de los que veníamos, nos limitábamos a sustituir el papel por una serie de PDFs pegados unos a otros que nos permitían llegar a los juicios o examinar los procedimientos simplemente en un archivo digital en lugar de llevar un cartapacio lleno de papeles. Eso está superado, afortunadamente, porque ahora podemos aplicar instrumentos de búsqueda, no hace falta decir que sea de inteligencia artificial, de búsqueda, de compendio, de estructuras que nos permiten acceder a todo lo que es un expediente electrónico con facilidad. Pero el dato es un dato importante, no solo para los profesionales del derecho, sino para la repercusión que tienen en la ciudadanía. Voy a poner dos ejemplos que cualquiera que haya trabajado en justicia los conoce perfectamente. Y cómo eso ha cambiado y cómo eso cambiará e irá mejor. Uno, por ejemplo, es el registro de antecedentes penales. Llamarse José Jiménez Jiménez o Pilar Fernández Fernández significaba en nuestro país que en tu hoja de antecedentes penales pudieras cotejar o salir diversos delitos que podrías haber o no cometido. Tenías que irte al nombre del padre y de la madre y al DNI, que a veces aparecía y a veces no. Y en la justicia manejábamos estas hojas de antecedentes penales e incluso dudábamos si se trataba de la misma persona. ¿Por qué? Porque los datos se introducían manualmente, porque el dato del antecedente penal los introducían los letrados de la Administración de Justicia cuando ponían las ejecutorias penales y los introducían en una base de datos. El dato como se maneja ahora es muy diferente. No es el dato que introduce una persona, es el dato que se recaba de una base de datos, es el dato que se recaba de un registro, por ejemplo, el registro del Documento Nacional de Identidad. Con lo que esa identidad de esa persona va a ser siempre la misma y es seguro que no le vamos a aplicar un antecedente penal a una persona que no ha cometido ningún delito. Otro ejemplo interesante del dato, que todavía no está desarrollado, pero es algo que tendrá que llegar, es los diferentes procedimientos que en diferentes lugares de un país o instancias pueden ocurrir a la vez, que estemos a la vez viendo un mismo procedimiento en 3 o 4 partidos judiciales distintos o en 3 o 4 fiscalías diferentes. Cuando seamos capaces de que ese registro se convierta en un registro inteligente, podremos dispersar los efectos y también los esfuerzos de que varios operadores de justicia, contraviniendo la ley, por supuesto, porque solo puede haber un proceso, estén a la vez desconociendo que existen otros sobre un mismo proceso. Eso nos ayudará a ser mucho más eficientes.
Pero el dato también sirve como herramienta para los ciudadanos, el acceso a sus datos personales, a los datos que vienen de la justicia. Y nosotros los fiscales manejamos los datos también de otra manera. Cada año el fiscal general va a la apertura del año judicial y cuenta cuál es la memoria de la Fiscalía Española. Esos datos de memoria en los que nosotros analizamos de alguna manera la evolución fundamentalmente de la delincuencia en este país, cada vez van siendo más depurados, cada vez van siendo más sensibles y cada vez van siendo pues, más útiles, que es de lo que se trata, más útiles para nosotros, pero más útiles para la sociedad. La memoria de la Fiscalía, que les invito a ver las memorias anteriores, era una hoja Excel del pasado, hecha a máquina, en la que iba viniendo cada uno de los procedimientos. Pasamos a las hojas Excel y dentro de nada lo que necesitaremos, y ya necesitamos, son analistas de datos para, con nuestra pericia, conocer por qué y de qué manera se puede aplicar a determinados tipos penales, dar una respuesta social a los fenómenos criminológicos que tiene la sociedad española. Es decir, ser útiles a la sociedad española desde el conocimiento del dato, desde el conocimiento de lo que ocurre en este país. Las impresiones, las sensaciones mediáticas, algunas veces dirigidas en determinados fenómenos criminológicos, tiene que dejar de ser importante, porque lo importante es la estadística, cómo reflejamos esos fenómenos, cómo inciden de verdad en los ciudadanos. La seguridad y la sensación de seguridad son dos cosas diferentes y ambas hay que manejarlas en lo público. Tenemos que manejarlas porque la sensación de seguridad es tan importante como la seguridad misma, pero sí que debemos decir lo que pasa y lo que no pasa. Hay fenómenos criminológicos absolutamente hinchados con datos que no son ciertos y nosotros tenemos que responder y decir esta es la verdad y que la sociedad sea quien juzgue, analice, vote o decida qué respuesta le quiere dar a cada uno de estos fenómenos. La Fiscalía es depositaria de estos datos a nivel nacional y tiene la obligación en su memoria de decirlo lo mejor posible, pero también tiene la obligación en todos los sistemas de justicia de hacer sus propuestas, de formular sus propuestas. Hay algo que nos preocupa a la Fiscalía, nos preocupa a todos que nos ocupamos en los temas de justicia y que intentamos darle una respuesta lo mejor que podemos. Y es, lo ha dicho Argelia en la charla anteriormente, es la parcelación de la gestión o de los sistemas de gestión procesal dentro de la justicia española. Quienes entendemos la justicia como un todo, entendemos que nuestro Estado de Derecho está conformado en una justicia a nivel nacional, nos preocupa mucho que haya diferentes sistemas de gestión procesal. Por una razón, porque lo acabamos de decir, es tutela judicial efectiva. La forma en que accedemos al procedimiento o lo manejamos no son solo papeles que van de un sitio a otro o datos que van de un sitio a otro, son derechos de los ciudadanos, son derechos a ejercer nuestros derechos. Y de esa forma podemos ver que hay diferentes velocidades o diferentes formas o diferentes maneras que inciden directamente en la vida de los ciudadanos en cómo se manejan esos procesos. Ley de enjuiciamiento criminal hay una, afortunadamente, pero formas de gestionarla a través de la digitalización hay más de una. Tenemos hasta 12 territorios diferentes, el predominante es el territorio ministerio en el que estamos y es quien de alguna manera va guiando esa forma de gestión procesal. Por eso es tan importante otro de los conceptos que se han manejado aquí, interoperatividad. Que los sistemas procesales se comuniquen entre sí, que las comunidades autónomas, nos da igual que sea Cataluña, Valencia, Andalucía, País Vasco, Asturias, Galicia, puedan comunicar sus sistemas procesales, que la inhibición de un juez a otro juez, que el que lleguen unos procedimientos al Tribunal Supremo o a la Audiencia Nacional no signifique ningún parón ni nada que no pueda remediarse en la Administración de Justicia. Pero yo creo que debemos aspirar a más. Debemos aspirar a mucho más que la interoperatividad. Debemos aspirar a tener un único sistema de gestión procesal en todo el territorio, una única manera de dar respuesta a los ciudadanos de cómo gestionamos la justicia en este país. En ese sentido, la Fiscalía Española porque quiere afrontar los nuevos retos del futuro, porque quiere asumir la investigación, la instrucción de los procedimientos en este país, porque quiere cambiar el modelo. Si el legislador así lo permite, si por supuesto el legislador nos da la oportunidad, quiere cambiar el modelo de justicia penal en este país, al menos en sus inicios. Y una manera de hacerlo es enseñando que sí es posible que todos
tengamos la misma manera de gestionar los procedimientos. Gracias a la iniciativa de la Dirección General de Transformación Tecnológica, y debo concretarlo en la persona de Aitor Cubo, hemos desarrollado una herramienta digital que nos va a permitir que todas las fiscalías de España manejen el mismo procedimiento, que es un procedimiento de investigación preprocesal. Esto que parece una obviedad y que a quien no esté en el mundo de la justicia le parecerá, bueno, y que no se están contando, eso es lo que debería pasar. Pues no. A nadie se le ocurriría que la Guardia Civil tuviera un diferente programa o gestión en los territorios dependiendo del lugar donde estuviera la comandancia, que fuera diferente cómo funciona la Guardia Civil en Cataluña, que en Galicia, que en Andalucía, pero en la justicia y en la Fiscalía, dependiendo del lugar donde te encuentres, tendrás diferentes sistemas de gestión en una única institución, en una institución centralizada, en una institución que da servicio a todo el territorio nacional. Por eso creo que, además de ser un avance para demostrar que la Fiscalía está preparada para asumir los nuevos retos del futuro, los nuevos retos importantes, importantísimos, es una apuesta de país para el futuro, también lo está tecnológicamente y puede estarlo gracias a los desarrollos del Ministerio de Justicia, diciendo o explicando que se puede hacer, que las instituciones podemos encarnar el desarrollo digital y que podemos encabezar también, transmitiendo las necesidades, los retos del futuro. El papel del portal La Justicia en Datos también debe ser subrayado. Yo creo que es un instrumento de conexión en el que también aporta la Fiscalía General sus fuentes propias, vamos a decirlo así, porque en la Fiscalía conocemos de muchas maneras distintas, albergamos y gestionamos datos que no pueden ser conocidas de otra manera. Pero los datos nos ayudan, como digo, a tomar decisiones y eso es muy importante. Es quizá la toma de decisiones donde más nos puede fundamentar la gestión de estos datos. Pero somos muy pocos, los fiscales somos 2.800 fiscales en toda España y necesitamos el concurso precisamente de otros profesionales. Necesitamos que las administraciones concurrentes, que el Ministerio de Justicia nos ayuden también a organizarnos, también a saber dónde hace falta poner un fiscal y dónde no hace falta poner un fiscal, dónde somos necesarios y dónde somos contingentes, dónde es preciso reforzar un servicio de guardia, una atención al ciudadano y dónde no. Y esto no se hace con intuición, esto se hace con datos, porque al final va a repercutir en los ciudadanos si la información a la víctima, si la atención a los ciudadanos, si la respuesta penal del Estado a sus propios ciudadanos es segura. Las herramientas digitales nos ayudan, por supuesto, a avanzar en algo tan importante para un país como es la seguridad jurídica. Y la seguridad jurídica no es un concepto indeterminado, que no sea tangible. La seguridad jurídica es un motor de desarrollo económico para un país. Saber, por ejemplo, lo que cuesta un procedimiento o saber cuáles son los resultados o los beneficios de un proceso son fundamentales. Lo dije en el discurso de la memoria. Vivir en un país seguro como vivimos, España, es una herramienta de progreso económico, porque la gente viene a nuestro país. Viene a nuestro país porque somos precisamente un país seguro. Ser capaz de medir contingencias como el número de turistas que vienen, el número de inmigrantes que hemos acogido en los últimos 5 años y valorarlo con las estadísticas de delitos de este país, nos puede generar una idea si 5 millones de personas más un auge de turistas de 20 millones, han desequilibrado la seguridad en este país y podemos decir con satisfacción que no, que seguimos siendo un país muy seguro porque las estadísticas de delincuencia apenas levemente han subido en nuestro país. Por eso digo que los órganos del Consejo de la Fiscalía en sí está empeñada en dar este mejor servicio público. Hay un aspecto importante del que quizá hablamos menos y es cómo nos comunicamos con otros países, cómo instituciones dentro de la justicia nos comunicamos con otros países. La Fiscalía Española tiene como institución centralizada que es la virtud de poder comunicarse con las fiscalías del resto de los países de Europa, de nuestro entorno y también del mundo. Todas las fiscalías llevan la instrucción en sus procedimientos, llevan la investigación de los procesos. Nosotros somos una rara avis dentro del mapa judicial, no europeo, sino mundial. Y esta capacidad que tenemos de absorber las peticiones de otros países nos ha hecho generar un sistema de gestión procesal propio que ha sido alabado, por ejemplo, y pongo el
Pongo este ejemplo en la cuarta ronda de evaluación del Estado de Derecho, en el que este sistema, el CRIS, en el que también centralizamos todo lo que nos viene de otros países, lo gestionamos y los devolvemos, la Orden Europea de Investigación, las comisiones rogatorias, pues le damos esa transformación gracias a un sistema digital eficiente que en tiempo real es capaz de resolver una comisión rogatoria en unas horas y no en días o años como ocurría anteriormente. En definitiva, debemos incorporarnos al futuro, no tenerle miedo a la inteligencia artificial. Inteligencia artificial es un concepto en el que parece que ya cabe todo. Debemos maximizar las posibilidades que nos da los análisis de inteligencia artificial aplicados a los procedimientos. Por muchas razones, pero fundamentalmente porque vamos a ser muchísimo más eficaces. Porque entrar en el desarrollo de la inteligencia artificial nos va a permitir a nosotros también pensar qué es lo que tenemos que hacer de determinada manera y sobre qué tenemos que humanizar nuestro propio trabajo. Nos va a permitir dedicar esfuerzos y tiempo a la atención al ciudadano, a la humanización de la justicia y nos va a despegar de otras tareas más burocráticas, pero necesarias también para impartir justicia. Y no tenemos que tener miedo a que nada nos diga que podemos hacerlo mejor, ni siquiera una máquina o un algoritmo, nada que al final influya en la decisión humana, racional, que siempre va a ser del fiscal, en mi caso, o de los jueces. Y hay algo que no podemos dejar de decir, y menos en León, donde está el INCIBE, el Instituto Nacional de Ciberseguridad. La ciberseguridad es fundamental para todos. La digitalización, la informática es una maravilla, pero también es un agujero estrecho en el que si se cuela quien no debe colarse, hemos hablado antes del punto neutro judicial y todos sabemos algunas malas experiencias en el pasado o en los procedimientos que pueden estar en una base de datos de gestión procesal, la ciberseguridad es fundamental para todos nosotros. Por eso el dato no solo hay que tenerlo, hay que aportarlo, sino que también hay que protegerlo. Debemos ser muy celosos los profesionales en la protección de los datos que manejamos porque no son nuestros, son de los ciudadanos. Debemos tener muy claro que la gestión de estos datos es sagrada, absolutamente sagrada, y debemos maximizar nuestras precauciones y ser auxiliados por quien lo hace mejor que nosotros, evidentemente el INCIBE, el Ministerio, que son capaces de poner freno a la facilidad que a veces nos da las herramientas, los instrumentos comerciales que están al alcance de cualquiera, pero no lo son. En definitiva, y con esto termino, agradecer la existencia de este fórum, de este lugar de encuentro en el que cada uno de nosotros, cada institución puede aportar sus experiencias y pensar que la digitalización no es más que un espacio compartido para todos y para todas, sobre todo para los ciudadanos y sobre todo para la justicia. Muchas gracias. Sale presentador.